Bien, en el día de hoy vamos a ver nuevos conceptos aquí en la programación de estado objeto, donde tú vas a poder visualizar lo que es la herencia. ¿Qué es una herencia, por ejemplo? Algo que tú heredas, ¿verdad? En la familia se mueren los papás, si tienen dinero, tienen propiedades, los hijos heredan una parte de eso, ¿sí? O sea, aquí en la programación de estado objeto, la herencia es que tú puedes heredar, tú puedes tener propiedades, métodos, procedimientos de un objeto. Y cuando tú quieras hacer referencia a ese objeto que tú heredas, tú lo puedes hacer mediante una variable. Y esa variable nosotros lo utilizamos mediante una cosa que se llama constructor. Entonces nosotros hacemos un constructor y heredamos mediante una variable todo lo concerniente a un objeto. Bien, para ir simplificando esto, yo voy a hacer algo que nosotros llamamos menú, donde si ustedes se dan cuenta, cuando yo ejecutaba este formulario aquí, yo lo hacía directamente desde el código y él se ejecutaba, pero yo lo ejecutaba a él mismo. Yo no podía agarrar y ejecutarlo a él desde un menú, porque yo en realidad lo que lo estaba haciendo era auto ejecutándolo a él. Para que esto pueda tener efecto, yo debería llamarlo desde la función principal o desde la clase principal del proyecto. Bien, entonces para eso nosotros vamos a hacer primero un menú y vamos a colocar aquí en la paleta, vamos a ir a la paleta, perdón, vamos a ir aquí a la carpeta y vamos a dar un clic derecho y vamos a hacer un formulario JFrameForm que se va a llamar menú, ¿verdad? Automáticamente dicho formulario aparece en el sistema y yo voy a comenzar a programarlo. O sea, voy a comenzar a quitar todo esto que está en comentarios, que a mí realmente no me interesa tenerlo ahí. Y lo primero que voy a elaborar es una especie de menú, y para eso yo me voy a colocar aquí en la paleta y voy a ubicar una herramienta que se llama Menu Bar. Míralo ahí, Menu Bar, y lo voy a colocar aquí. Inmediatamente yo lo coloco aquí, me pone varias opciones. Yo puedo poner aquí, por ejemplo, registrar. Yo puedo poner aquí, por ejemplo, mantenimientos. Yo puedo agregar más opciones de menú. Puedo poner, por ejemplo, consultas, y eso yo le puedo dar un tamaño. Yo lo puedo configurar, yo puedo darle un tamaño, o sea, yo lo puedo configurar a mi manera. ¿Dónde está el tema de las letras? Deberían estar por ahí. Ahora aquí font, y yo puedo darle un tamaño más grande, no sé, yo puedo poner negrita. También yo puedo configurarlo, pero también yo puedo agregarle submenú. Yo puedo elegir este que está acá y le doy clic, por ejemplo, clic derecho, y le doy donde dice add from paleta menú item, y él me agrega como un submenú. Y yo puedo decir, por ejemplo, cálculos matemáticos, ¿verdad? Y puedo agregar otros, por ejemplo, yo puedo agregar, por ejemplo, add from item, puedo poner, por ejemplo, aquí registro de clientes, ejemplo, ¿verdad? También yo puedo autoconfigurar esto con control, yendo a las propiedades. También le puedo poner un tamaño de letra, le puedo poner un color también si yo quiero. ¿Dónde están las cosas de tamaño? Aquí le puedo poner un color, en fin, lo que yo quiera configurar. Entonces cuando yo vengo aquí, ya yo puedo auto ejecutar dicho formulario, el run, le doy aquí y puedo ver que tengo un pequeño menú. Bien, interesante, ¿verdad? Sí. Entonces ahora yo también puedo colocarle imágenes a eso. Bueno, yo tengo aquí unas carpetas o unos proyectos en los cuales ya yo tengo una serie de iconos
que voy, por ejemplo, a ubicar. Aquí yo tengo, por ejemplo, unos iconos en imágenes y puedo, qué sé yo, seleccionar algunos de ellos. Iconos. Lo copio y lo voy a llevar a mi carpeta de proyecto. ¿Cómo se llama? Proyecto. Aquí. Y se me imagino que yo hice una carpeta que se llama imágenes, ¿verdad? Aquí. Y la puedo colocar acá. Ya automáticamente yo voy al proyecto y veo las imágenes están aquí. Pero ¿cómo yo puedo ponerle una imagen al menú? Bueno, pues yo vengo acá y elijo, por ejemplo, si yo quiero poner arriba, selecciono ahí y le doy donde dice propiedades, ¿verdad? Propiedades, y voy donde dice icono y bueno, yo puedo colocarle un icono a esa parte ahí, voy a imágenes y ya puedo tener un icono, voy a aceptar, listo, ya yo tengo un icono ahí. Así de sencillo, yo puedo, bueno, aún no está configurado para que yo lo pueda visualizar. Bien, yo corro acá, run, y puedo ver, con un icono ya puedo ver. Entonces, ¿cómo yo hago, por ejemplo, que cuando yo le doy un clic aquí, a cálculo matemático, se pueda visualizar el formulario que hace eso? O sea, que me lo llame, que me llame este formulario, que me llame del cálculo matemático, que me llame y que sea ese que se abra cuando yo le doy un clic allá. Bueno, pues eso es fácil. Mira, aquí tú tienes en la clase principal de objeto, de este formulario, que es la que se ejecuta. Entonces aquí hace como una especie de constructor donde él manda a que el objeto que se llama cálculo matemático se abra en una ventana nueva y sea visible through. Entonces, con el hecho de yo ponerle eso allá, si yo copio eso y vengo aquí al menú y le doy un clic encima aquí y le doy al Action Perform, date cuenta que esto, aunque parezcan que están juntos, son objetos totalmente diferentes. Entonces tú vienes y le das un clic derecho acá, le das al evento Action Perform, y entonces tú copias esto aquí y entonces ya cuando tú corres este formulario, que es el menú, y le das acá, pues entonces automáticamente te va a abrir el otro. De esta manera tú puedes abrir llamar un objeto tipo formulario para que se visualice. Ok. Ahora bien, ¿qué pasa? Normalmente se da el caso de que yo quiero hacer una aplicación, o sea, yo no quiero que sea siempre dándole el clic encima adentro para que se pueda visualizar, sino que yo lo quiero hacer una aplicación. Entonces yo, para ese caso, yo tengo que ir a la clase principal, que es aquí en proyecto, que se encuentra, y voy a esta clase que está acá. Entonces aquí dentro de esta clase, recuerden lo que yo les dije un día, todo programa tiene una clase principal, una función principal, que es la que se ejecuta de primero cuando tú corres la aplicación. Entonces en este caso yo voy a poner que el menú sea lo primero que se vaya a ejecutar. Entonces yo voy a poner aquí, en vez de esto, voy a poner, por ejemplo, menú. Menú. No sé qué se llama. Menú, ajá. Entonces me está pidiendo la librería. La librería para que el menú se pueda visualizar. Le doy aquí y le agrega. Y ya mira aquí, la librería del formulario menú para que se pueda visualizar. Entonces ahora cuando yo le doy un clic encima aquí, ya yo no tengo que darle aquí a Run, sino que le doy aquí directamente en el botoncito este que te permite ejecutar el proyecto y ya va a jalar automáticamente el proyecto, el menú. Entonces, ¿qué sucede? Si yo compilo, él me va a hacer un ejecutable. Entonces, ¿cómo yo compilo? Yo puedo compilar de diferentes maneras. Aquí en el martillito dice Clear and Build Project. Él va a limpiar cualquier otro proyecto que usted haya compilado y te va a hacer uno nuevo. Ahí, ya. Le doy ahí y cuando vuelve a salir otra vez la escobillita, ya lo hizo. Ya el software está hecho. Mira, si tú vas al disco duro, al disco C, y vas a proyecto, aquí, y entra la carpeta y ve, te crea una carpeta nueva que se llama This y ahí se encuentra el proyecto. Tú haces doble clic y abre.
eso ya es tu aplicación. Nunca te va a dar error, nunca te va a fallar, nunca te va a ser infiel, siempre va a ser fiel. Ya, eso es todo. Tú agarras y la copias en cualquier dispositivo, o sea, en cualquier máquina que tenga Windows, Mac, Unix, que tenga Linux, lo que venga, él va a funcionar. Claro, tiene que ponerle el Java para cada dispositivo. Si yo lo mando al escritorio, proyecto POUTESA 2018, si yo voy aquí al escritorio, él va a estar allá. Y después que corrió, nunca más se va a explotar, aunque coja virus la máquina. Vamos a ver la P, pues proyecto, ¿no fue? Míralo ahí. Tú puedes cambiar el icono si tú quieres. El que tú quieras le puedes poner. Le puedes cambiar el nombre. Terminé. El usuario da doble clic y entra. Y siempre va a funcionar. A menos que se dañe la máquina. Pero por virus no va a dejar de funcionar. ¿Ok? ¿Por qué? Esto no depende. Esto simplemente tiene el sistema operativo ahí como para que me permita correr. Pero no tengo que utilizar ningún recurso del sistema operativo. Él tiene su propia plataforma. ¿Ven? Java tiene su propia plataforma. ¿Que Windows tiene problemas? Problema de él. ¿Ok? Aquí no existe eso, que la que se yo quede, que se yo cuánto se desconectó, nada de eso. Bien, entonces seguimos. Ya usted tiene cómo hacer su primera aplicacióncita, ¿verdad? Ahora vamos a agotar un tema muy interesante, que es el tema de las tablas. El tema de las tablas temporales, que son objetos. Bueno, déjame hacer algo primero que debo agotar. Yo le hablé a ustedes del tema de la herencia, ¿verdad? Vamos a hacer algo antes de pasar al tema de la tabla. Y es que yo puedo tener aquí en el menú, vamos a suponer, yo puedo tener aquí en el menú un objeto tipo text field, y voy a colocar, por ejemplo, un panel. Aquí voy a colocar un panel. Ustedes saben que yo que le expliqué la ventaja de los paneles, que si yo coloco objetos, los puedo movilizar todos juntos, así no tengo que estar, ¿verdad? Entonces aquí voy a colocar un campo tipo text field para que veamos cómo se ve el tema de la herencia acá. Vamos a ponerle un nombrecito a esto para que, ¿verdad?, yo pueda identificar que le voy a poner what is it, le voy a poner, será aquí, a ver, ajá, voy a poner aquí resultado de la transferencia, que yo voy a transferir, yo voy a heredar aquí en este objeto cualquier información que se ejecute en otro objeto. Yo lo voy a heredar aquí. Es como los punteros apuntan a una dirección de memoria. Ustedes saben que las variables tienen, es como los vectores, tienen valor y tienen índice. El índice aquí es como la dirección de memoria. Entonces, si yo sé, vamos a suponer, en un vector, mismo vector, ¿verdad? Si yo en un vector sé el índice de vector, si yo tengo el índice, puedo saber el valor que tiene adentro, ¿sí o no? Entonces la memoria hace mismo, o sea, aquí en la variable. Si yo puedo tener el valor, o puedo tener el valor de la memoria, o sea, si yo puedo tener la dirección de memoria de una variable, entonces yo puedo tener el valor de la variable. Eso es lo que hacen los punteros, ¿verdad? Que apuntan a una variable. Yo también puedo tener puntero de puntero, porque el puntero también es una variable. Entonces yo puedo poner un puntero que apunte a otro puntero, pues ese otro puntero apunta a una variable, y de puntero a puntero yo puedo tener lo que tenga otra variable. Parece un trabalengua, pero bueno. Aquí no se vamos a hacerlo con esta variable, que está aquí, ella está aquí, tiene una dirección de memoria, entonces yo a ella
la voy a poner a apuntar a otro sitio. Y de ese otro sitio voy a heredar todo lo que pase allá. Vamos a ver el ejemplo. Yo voy a quitar esto aquí. ¿Cómo yo la pongo? A esta variable la voy a poner público de este objeto dentro de ese formulario. Pero ese formulario es público dentro del proyecto. Entonces, ¿cómo yo hago eso? Mira, un clic derecho aquí. Y luego dice Custom Site Code. Ahí. Yo digo aquí Public Static. Y le doy aceptar. Vamos entonces aquí a cambiar el tamaño de estos datos. Vamos a poner un chip más grande acá. Bien. Entonces, vamos a suponer, me voy a ir al otro objeto, que es el de cálculo matemático, ¿verdad? Entonces yo quiero que cuando yo procese el dato, el resultado de aquí me lo mande para el otro formulario. Ustedes verán. Voy a traer el procedimiento de acá. De aquí yo voy a hacer así lo siguiente. Si pasó todo eso fue porque cumplió con el procedimiento de validación. Entonces vengo aquí, al final, y digo menú. Bueno, tengo que poner un nombre a la variable. ¿Ya cómo vamos a poner? A la variable vamos a poner un nombre. ¿Ya cómo vamos a poner? Vamos a poner, qué sé yo, resultado. Ese va a ser el nombre que va a tener ella. Entonces vengo aquí. Pongo el nombre del objeto principal, que es el que, el menú, ¿verdad? Menú, punto, el nombre del otro objeto, que es resultado, punto set test, y voy a poner entonces el valor o el nombre de la variable que tiene el total, que es este total. O sea, aquí voy a poner total punto get test. Ya. ¿Qué va a pasar? Cuando yo venga aquí y ejecute y llame ¿lo ven? Que yo haga así y diga un numerito aquí, un numerito aquí, y yo procese el dato, lo que me salga aquí lo voy a poner allá. Ok. ¿Ves? ¿Dónde se da eso? Muchas veces tú estás en un supermercado facturando, ¿ves que sí? Y el tipo o la tipa está ahí, la cajera, el cajero, y están facturando. Cuando van a cobrar, abre una ventanita con los valores que van a cobrar, ¿sí o no? Tanto, poner tanto, de vuelta de tanto y procesa una factura. Así es que se manda el dato, al menos aquí. Tú agarras la ventanita que va a recibir, la declaras pública estática y ya le manda el valor de esa manera, como ustedes ven que yo lo hice aquí. Es una manera, ¿eh? Hay otra forma de tú heredar. Puede ser, tú te inventas una clase pública y a esa clase pública tú le mandas los resultados y entonces tú la llamas en el Active Window de esta otra ventana para que vea el valor. Pero bueno, primero que nosotros veamos algunas cosas antes de entrar para allá. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a ver el tema de las tablas. ¿Alguna pregunta? No. ¿Están entendiendo todo o no están entendiendo nada? Ok. O sea, aquí vamos ahora a utilizar un nuevo objeto. Voy a utilizar un nuevo objeto acá que se llama tabla. Voy a poner un chip más grande porque esto como que ese objeto como que ellos exageran un poco y ponen este objeto un poquito grande cuando yo lo coloco. Y es el objeto tabla. Está aquí. Creo que aquí tú ves como que exageran un poco con el tamaño, ¿eh? Entonces yo lo voy a configurar aquí a mi manera. Este es un objeto tipo tabla y aquí es donde nosotros utilizamos el concepto de vectores y matrices que hablamos una vez en C++. Es lo mismo, es el mismo concepto que hablamos allá, se va a tratar aquí también. Todos sabemos que una tabla está compuesta por filas y columnas y que aquí comienza 1, 2, 3, 4, pero en realidad con las reglas que aprendimos eso comienza en 0 para nosotros los informáticos, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a tratar de colocar aquí adentro lo que yo haga aquí arriba. Bien, entonces yo tengo aquí que configurar esto.
Bueno, le voy a dar clic derecho, le voy a dar table contain y aquí vengo donde dice column y aquí están los nombres. Pero yo voy a poner aquí que va a ser el número 1. Aquí va a ser el número 2. Aquí voy a tener, por ejemplo, operación. Y aquí voy a tener resultado. Si le doy acá, ve que cambia de arriba, ¿verdad? A mí me gustaría configurar esto porque la operación va a ser un poquito más grande que el número 1 probablemente. Entonces yo lo tengo delimitado a esas líneas que me trajo por defecto. También yo puedo quitar esa línea para que ella vaya creciendo a medida que yo le vaya insertando información. Entonces, vengo aquí donde dice table contain y voy aquí donde dice row. Rows son las filas y le voy a poner 0. ¿Ves? Ya yo puedo visualizar, pero si tú te das cuenta, todas las columnas están como de un tamaño uniforme. Tú también puedes cambiar la configuración de la columna aquí y vamos a ponerle, por ejemplo, que el número 1 tenga 120 y el número 2 tenga 120 también, y el número 3 vamos a ponerle 150 porque va a estar una letra, ¿verdad? Más grande, y aquí vamos a ponerle 120 también. Vamos a ver width máximo y mínimo aquí, ¿ah? Date cuenta, ahí he hecho una configuración. Bueno, la operación como que me quedó media rara. Vamos a poner un chin más grande de la operación. Aquí vamos a ponerle 200, 200 aquí 200 y ya. Es que está un chin más grande la operación, ¿verdad? Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Creo que tengo eso ya programado aquí, a ver si lo puedo copiar para que no sea tan complicado. Creo que yo lo hice, yo lo tengo ya aquí hecho. Ok. Vamos a ver acá, una función, llenar, la tengo hecha. Yo tengo una función que se llama llenar aquí. Vamos a hacerlo así, para que sea más fácil. Mira, me voy a poner la tuya aquí, la de ustedes aquí. Voy a hacer una función que ya tengo hecha por ahí, la voy a copiar para que me dé el tiempo y poder explicar completo todo. La voy a colocar aquí. Y tengo lo siguiente. Aquí viene de verdad la herencia. Bien. Yo hice una función private void. Se puede declarar así o así, no hay problema. Tú puedes hacer void, pero cuando tú no la pones así, él no la identifica como, no te va a dar ningún tipo de problema, pero te pone como una rayita verde abajo, amarilla. Como a mí no me gusta, yo le pongo su private porque no me parece eso. Voy a declarar una variable OP tipo string y la voy a poner en blanco. Vamos a ver aquí, esto se llama suma y esto se llama multiplicación. Yo puedo poner una de ellas que venga por defecto seleccionada. Yo puedo suma, vamos a poner en el ini aquí. Recuerden lo que le expliqué del ini, que todo lo que tú coloques ahí, cuando tú ejecutas eso, se va a activar. Vamos a poner, por ejemplo, suma.set selected true. ¿No? Ya. Bien, entonces en la función, si la suma está seleccionada, entonces fue una suma que hiciste, el operador va a ser igual a suma. Si la multiplicación fue seleccionada, entonces el operador va a ser igual a la multiplicación. Presten atención aquí a esta partecita, que aquí viene la parte de la herencia. Esto debe tener un nombre, esto se va a llamar, un nombre, T de tabla, números. Bien, atiendan acá, a una propiedad para la tabla que se llama default table mode. Esa propiedad tiene todos los métodos y procedimientos que podían hacer referencia a la tabla, al objeto tabla. Ahí tiene que estar aquí. Pero ¿qué sucede? Yo siempre no voy a estar diciendo que default table mode tal vaina. No. Lo que hago es que todo lo que este objeto tiene como click, como
doble clic, como todo lo que haga referencia a ese objeto, yo lo voy a heredar en una variable mediante un constructor. O sea, yo elaboro un constructor con el nombre de una variable y lo que hago es que voy a orientar esa variable a que herede todas las propiedades, métodos y procedimientos de ese objeto. Entonces, míralo aquí, ven. Yo digo, la variable modelo 233, se lo puse así, yo lo puedo poner lo que yo quiera. Yo puedo poner, por ejemplo, vamos a cambiar el nombre, lo que ustedes vean. Yo puedo poner Juanita, lo que yo quiera. Me invento un nombre. Esta variable va a tener o va a heredar todo lo concerniente a las propiedades de la tabla, orientado a los modelos que tiene el objeto de números. O sea, que cuando yo hable de Juanita, voy a estar hablando de todo lo que tiene esto aquí. ¿Ok? ¿Estamos claros? Y también voy a poder al modelo de la tabla, o sea, al diseño de la tabla aquí, todo esto que está aquí, introducirle los datos e informaciones que yo quiera. Ahora bien, hablamos hace mucho tiempo de que las tablas son vectores de vectores, ¿verdad? Entonces, aunque ella es una tabla, pero cada línea es un vector, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Por ejemplo, yo voy a simular un vector. Voy a crear un vector tipo string que equivalga a la cantidad de columnas que tengo. Y le voy a ir mandando datos a cada posición. A la posición 0, a la posición 1, a la posición 2, a la posición 3. Para llenarla, entrarla en el modelo para que se pueda visualizar ahí. Es como un truco de cámara que uno hace. ¿Ok? Vamos a la función, vamos a aplicar la función. Ya tenemos esto claro aquí, ¿verdad? Ahora yo creo el vector tipo string. String, ¿por qué? Así, vacío, para que soporte n filas. Pero lo tengo aquí, o sea, es un vector tipo constructor, donde yo digo, mira, va a ser string vacío con la variable registro 2 o el nombre que yo quiera, va a ser igual a new string 4. ¿Qué es esto? Un constructor que va a tener una variable tipo que se llama registro 2, que va a pertenecer a un vector vacío pero con 4 columnas, de manera que cuando yo haga referencia a registro 2, estoy hablando de vector de 4 posiciones. ¿Ok? Entonces, si yo digo registro 2, posición 0 es igual al número 1, ¿qué va a meter ahí? El valor que yo dijiste en el número 1, en el vector. Registro 2, posición 1, va a agarrar, va a meter el valor que yo dijiste aquí. Entonces el operador va, si se dio una de estas condiciones, entonces va a agarrar el valor que yo puse o se puso mediante producto de la selección que yo hice y se va a poner en esa posición. Y el total va a ser el total que usted, el resultado. Ahora bien, aquí la variable que yo realicé, que va a heredar todo lo concerniente, se va a llamar Juanita. En vez de modelo, voy a poner aquí Juanita. Y entonces, para que se vea y se visualice lo que Juanita tiene en el vector que se le puso aquí, esto lo que dice add row, o sea, agarra todo lo que tú pusiste en la posición de vector y agrégaselo a Juanita, que tiene todas las propiedades de la tabla, y para que se visualice, agrega a Juanita el modelo de la tabla para que se vea ya en pantalla. Entonces yo agarro aquí y pongo a Juanita. ¿Ven? Entonces yo vengo aquí, guardo, corro, llamo la tabla y vengo. Tengo que llamar la cosa, la función tengo que llamarla, ¿verdad? Tengo que llamar la función para que se ejecute en el botón aquí de procesar. La voy a llamar allá abajo y la pongo, la voy a poner aquí debajo para que me lo agregue. ¿Ven? Entonces voy a correr. Ven aquí, pongo un número aquí. Ven que se puso automático la selección que puse ahorita. Pongo otro número aquí y proceso. Hablo ahí. Si hago una multiplicación,
Bueno, vamos a un botón limpiar, porque realmente, ¿verdad? O sea, tiene que estar limpiando manualmente aquí. Voy a multiplicar por 2 procesos. Ven, vamos a hacer un botón que limpie. En este caso sería una función que limpie, y yo voy a, no sé si yo lo había hecho, creo que no tenemos función que limpie. Vamos a hacer una función, por ejemplo, voy a limpiar, o private, como usted quiera, voy a limpiar, ¿verdad? Y entonces en esa función voy a colocar, por ejemplo, num1.setTest y le pongo en blanco, y vengo aquí y digo num2.setTest, lo pongo en blanco, y vengo y el total.setTest y lo pongo en blanco también. Ok, entonces le doy un request focus al num1, el num1.request focus, y entonces ya yo puedo llamar aquí, hace un botón que se llame, vamos a copiar, pegar, se llame, qué sé yo, limpiar, no sé, pongo aquí y se va a llamar limpiar, y dentro del action perform de ese botón, pues entonces yo voy a colocar a limpiar y lo voy a llamar, de manera que ya yo no tengo que estar limpiando yo, sino que cuando yo coloco un dato acá, pongo un número aquí, pongo otro número aquí y proceso, limpio, pongo un número aquí, cambio de esto aquí, proceso, limpio, ¿verdad? Entonces vamos a hacer otro cálculo. Ahora vamos a hacer algo más interesante. Yo puedo agarrar, por ejemplo, y vamos a ver cómo lo hago menos complicado, que yo le doy un clic aquí y esos datos suban allá. ¿Ven? Eso se hace mucho, o sea, un clic aquí y que suba allá. ¿Ya cómo se hace eso? Para que el tiempo me dé, yo poder explicar todo y ustedes puedan hacer la mega tarea que les voy a poner. Vamos a buscarlo aquí, que ya lo tengo programado. Bueno, aquí yo lo tengo bien interesante. Lo voy a copiar todo y se lo voy a explicar de paso. Lo tengo ya aquí hecho. Y aquí voy. Bien. Lo voy a copiar aquí. ¿Se lo explico ahora? Tranquilo, no se desespeguen. Bueno, la programación va a ser en el objeto tabla, pero al método mouse, clic. Cuando le haga clic con el botón izquierdo, que haga tal cosa. Si hace doble clic, que haga tal cosa. Luego le voy a enseñar cómo trabajar con el clic derecho. Que si le hace clic derecho, haga una cosa, si hace clic izquierdo, que haga otra. Pero ahora vamos a focalizarnos en el clic izquierdo y el doble clic también. ¿Está bien? Le voy al evento mouse click, ok, y ahí le voy a poner todo el código. Ok, lo que me dé error, bueno, aquí me está dando un error, ok, no hay problema. Entonces mira lo que va a pasar aquí. Yo tengo, la variable operador, no sé para qué la tengo aquí, pero tengo una variable pública que se llama fila. ¿Para qué esta variable? Por ejemplo, cuando tú le hagas clic al objeto, tú sabes que este objeto es una matriz, y la matriz es un vector de vectores, por consiguiente tiene un índice, y el índice es numérico. Independientemente de que yo le meta número, letra, lo que sea, adentro él tiene un índice, y el índice es numérico. O sea que cuando tú le das un clic ahí a la línea, a la fila comienza en ¿cuánto? En 0, ¿verdad? Y termina en el que tú le pongas, ¿verdad? Entonces, siempre las filas se van a ir incrementando. Entonces yo voy a agarrar y que tú le des como un random, aleatoriamente a una fila, y yo cuando tú le das un clic a esa fila, yo quiero tomar el valor de la fila, porque ya yo sé que las columnas son estáticas. La columna es la 0, la 2, la 0, la 1, la 2 y la 3. Son estáticas, son 4, 0, 1, 2 y 3. ¿Sí o no? Pero la fila, yo no sé. Yo no sé porque tú le vas a poner con los valores que tú tengas. Si tú una base de datos que tiene 1000 registros, yo no sé cuántos registros tiene la base de datos, o van a venir de la base de datos así. Entonces, ¿qué sucede?
Cuando tú le das un clic ahí, yo no sé a dónde tú le vas a dar clic, yo sí sé que debo capturar el valor que tiene esa fila, ese registro. ¿Me di a entender? Bien, entonces yo voy a crear una variable pública. Dijimos al principio del curso, cuando estábamos hablando esto aquí, que la variable pública yo la puedo crear aquí. ¿Lo ven? Variable pública. Pero a mí, en lo personal, me gusta crearla abajo. Yo digo, ¡guau! Que esté para abajo, ya yo sé que están aquí. Yo la creo aquí. Voy a crear una variable pública aquí que se llama entera fila. Y no le voy a poner ningún valor. Porque acuérdate que si le pongo 0 ya en la tabla viene 0, o sea, es un tema. Entonces no le voy a poner ningún valor. Pues, si tú te das cuenta aquí en el método click de este objeto, ya tengo la variable fila. ¿Qué va a ser la variable fila? Mira, yo digo, va a ser igual a t número.getSelectedRow. Recuerda que va a seleccionar el número de la fila que tú seleccionaste, pero a nivel interno de vector, no valor, sino no datos que tú hayas puesto, sino la posición de esa fila a nivel de vector. ¿Ok? Bien. Ven aquí. Si, tengo que hacer una pregunta, por ejemplo, si la fila es mayor o igual que 0, fue porque tú la seleccionaste. Entonces, por ejemplo, yo puedo venir aquí y darle que aquí afuera, no, es ahí adentro. ¿Ok? Entonces yo pregunto aquí, si la fila es mayor o igual que 0, o sea, si es verdad que le diste, entonces va a tomar los valores aquí al número 1, punto setTest va a ser igual a al valor. O sea, va a tomar el valor en la tabla de la fila que tú le diste de la columna 0, que la columna 0 ¿qué es que tiene? El número 1. ¿Ok? Y así con el número 2 va a tener el número 1 de la posición que es la 2. Y el operador que es la 3. ¿Verdad? Y el total, creo que luego para allá abajo. Ahora, para yo seleccionar otra vez aquí, este o este, yo hago lo siguiente. Si el operador, para eso fue que creé esta variable aquí, para asignarle el valor del operador. Si el operador es punto igual a suma, entonces damos un clic, suma.toClick y damos un clic allá y seleccioname ese objeto. Tú sabes que no puedes seleccionar los dos juntos porque hicimos un bottom group, ¿se acuerdan? Y el bottom group se lo asignamos a ellos dos. Cuando yo haga un clic, yo no tengo que hacerle clic yo físicamente, sino que yo puedo mandar el sistema que le haga clic él automáticamente. Entonces tú te das cuenta acá que yo, si se cumple esta condición, voy a dar un clic allá a suma. Si se cumple la otra, pues entonces dar un clic a multiplicación. Y aquí agrego de último el total de la posición 3, que realmente es la 4, que tiene la tabla asignándose a esta variable. Eso lo va a hacer con yo nada más hacer un clic. Vamos a correr la aplicación para ver. Y voy a poner un dato aquí, proceso. Vamos a limpiar un dato aquí, pongo otro dato aquí, multiplico, proceso. Si yo le hago un clic aquí, ¿qué va a pasar? Debe subir toda la información allá y marcar suma, ¿sí o no? Yo aquí, así de sencillo, sin hacer mucho aparataje. Bien, entonces hay muchas cosas que son fáciles, pero hay otras que a código limpio. Ahora yo tengo una programación que cuando yo le haga doble clic lo borre de la tabla. Vamos a ver ese código primero. La condición es la siguiente. Misma función, un poquito más para abajo tengo una interrogante que dice if el evento del objeto getClickCount es mayor o igual que 2, o sea, eso tiene ahí corriendo una cosa que se llama mouse listening, escuchando el mouse, escuchando el teclado, propiedades propias del objeto, y está escuchando el mouse siempre. Y dice en el evento .getClickCount, o sea, contando, como él está escuchando siempre el mouse, lo está supervisando el objeto,
Cuando él vea que el mouse se le dio clic 2 o más, entonces va a ejecutar esto aquí. Esto aquí es una condición, una programación que yo hago dentro de un letrero, de un cuadro de diálogo. Que yo digo, this. ¿Qué significa this? Este objeto va a tirar este mensaje, desea eliminar la fila, y aquí arriba, coma, esta es la parte de adentro del cuadro de diálogo, y esto de aquí arriba es selecciona una opción, arriba selecciona una opción, y lo que está aquí debajo va a salir en el medio del cuadro de diálogo, y luego yo le mando estos botones, este botón que es yes, no, y el question mark, o sea, este es el icono que va a salir, el question, como de pregunta, ¿verdad? Nulo. Entonces, aquí le mando el objeto tipo constructor que va a decir sí o no, y dependiendo de lo que tú condiciones, la selección que tú hagas aquí, si la selección que tú hiciste o seleccionaste es diferente de -1, no va a hacer nada. Si seleccionaste que es igual a 1, que es esta que está aquí, entonces va a ejecutar esto que está aquí. ¿Qué es lo que va a ejecutar? ¿Cómo se llama? Propiedad del objeto default table mode, que hereda todo lo concerniente a la tabla, todo lo que tú quieras de la tabla, se lo va a agregar a la variable Juanita, lo mismo que expliqué ahorita. Para cuando yo haga referencia a Juanita, ya estoy hablando de la tabla. Entonces, aquí pregunto, la fila que seleccionaste, que tú le diste el doble clic o el clic, si es mayor que 0, entonces a Juanita, que tiene todo lo de la fila, tiene todo lo de la tabla, remove row, seleccioname o elimíname la fila de la fila que tú seleccionaste, o sea, la línea de la variable, o sea, la posición que tú seleccionaste, la quita y limpia los campos de arriba, y como esto tiene un request focus, te va a mandar al número 1, eliminando la línea y limpiando los campos y colocando el cursor en la primera posición, en el primer campo. De lo contrario, si tú le diste al no, entonces te va a mandar en la posición 1 y va a dar un return. Ok, vamos a ponerla a funcionar. Aquí vengo, pongo los valores, pongo más valores aquí, sumo, limpio, pongo valores aquí. Si yo quiero, puedo poner el botón limpiar ahí para cuando yo le dé, ¿verdad? Multiplico y agrego, limpio, multiplico. Entonces, si yo le doy doble clic ahí a ese, ¿qué va a pasar? Lo va a eliminar, va a borrar lo que está aquí, va a subir esto para acá y va a colocar el cursor ahí arriba cuando le dé doble clic. Ahora un tema, mira. ¿Qué es lo que pasó eso? Si el campo está disponible para escritura, tú vas a coger lucha con eso, porque el objeto piensa que tú lo que quieres escribir, y como que el doble clic puede decir, oye, me diste doble clic, tú quieres borrar, como que se pone medio loco. Entonces él normalmente lo que hace es que te pone para que tú escribas, pero muchas veces lo hace, no sé. Entonces yo me evito eso y pongo los campos, lo deshabilito. Entonces, ¿cómo yo lo quito eso? Lo puedo quitar por aquí, por ejemplo. Vengo aquí y le doy a clic derecho, aquí table content, y vengo a columna y le quito esto, edit table, le quito toda esa cosa y ya me evito eso. Ahora, si yo quiero tener un campo que sea editable, le dejo la marquita, ¿okay? Le vengo aquí, guardo, corro, pongo aquí un dato, otro dato, sumo, limpio, un dato, otro dato, multiplico, limpio, un dato, otro dato. Le damos aquí, vamos a ver si funciona. Doble clic ahí, ¿qué va a hacer? Elimina la línea, limpia los valores y se coloca aquí arriba, ¿sí o no? Y de paso se pone en suma. Vamos a ver. Me hace la pregunta. Me olvidé de la pregunta. Bueno, aquí, ¿se acuerdan lo que le expliqué?
Seleccione una opción. ¿Desea eliminar la fila? Sí, no. Si le doy que no, ¿qué va a hacer? Return y limpia. Pero si le doy doble clic y le doy que sí, debe borrarla, limpiar y colocarse allá arriba. Ahí está. O sea que todo lo que yo estoy haciendo aquí, va para la tarea final. Porque cheque ese primer video que yo hago clic, jalo, subo para allá, ya todos orientándolo hacia allá. En la próxima clase, ustedes tienen que traer todo eso hecho, pero hecho por usted. Yo le voy a preguntar cómo usted lo hizo. Otra cosa, tiene que instalar en su máquina un gestor de base de datos que usted quiera. Pero yo le sugiero que instale MySQL para que se evite problemas. Dígame. Bueno, entonces yo dije que estar en el App Server. Bueno, Navicat es chulísimo, me encanta porque tú manejas todo con Navicat. Muy bueno, es tan poderoso Navicat. Te maneja Oracle, MySQL, Postgre, SQL Server, todo. Mira que yo hice con Navicat, me quedé sorprendido. Porque yo tengo un cliente en Dajabón y tengo un cliente en Agua. Yo con Navicat me conecté a la base de datos del cliente de Dajabón y a la base de datos del cliente de Nagua y le dije, mira, esta tabla que yo la necesito, que esté en Dajabón, pásamela para Nagua. Y la pasó para allá. Oye, increíble, es una herramienta muy buena. Entonces, ¿qué usted tiene que saber? Esto que hicimos aquí lo vamos a hacer con base de datos. Entonces, en la próxima clase yo les voy a dar una introducción a base de datos a ustedes. ¿Qué ustedes deben chequear? ¿Qué deben analizar? Para que puedan entenderme cuando yo esté explicando de aquí a ustedes. Deben primero instalar el gestor de base de datos MySQL. Pueden usarlo con AppServe. AppServe es una aplicación que trae 4 programitas. Trae MySQL, que es un gestor de base de datos muy poderoso. Ya no es gratis porque Oracle lo compró, ya de Oracle, pero bueno, todavía sigue, es muy bueno. Trae Apache, que es un servidor web, te permite convertir tu máquina en un servidor web. Eso es bueno. Ahora yo estoy dando una materia que se llama página web. Ojalá, no sé qué va a pasar de aquí en adelante, pero ahí yo le enseño cómo tú puedes conectar tu aplicación. Porque tú puedes tener una aplicación en tu casa, pones el Apache, configuramos unos puertos y seteamos tu máquina con una página que se pueda ver de cualquier parte del mundo. Incluso aquí, si el tiempo nos da, vamos a poder hacer una configuración donde tú puedas en tu casa poner tu servidor, o sea, tu máquina, y desde aquí con internet podemos tener acceso a tu sistema, o sea, como conectarnos allá desde aquí. ¿Ven? Eso es un tema. Entonces tenemos también PHP, te lo pone y te pone PHP MyAdmin. Esto es una aplicación que hicieron la gente de Sun Microsystem, la cual te va a permitir a ti administrar el servidor de base de datos en ambiente web. Pero tú puedes utilizar Navicat. Si tú puedes utilizar Navicat, lo puedes descargar, es excelente. Yo le expliqué cómo hacer la instalación del AppServe. Cuando lo esté instalando el AppServe, tiene que tomar en cuenta varias cositas. Por ejemplo, instalación. Paso número 1. Cuando te pida nombre del servidor, tú le vas a colocar localhost. Ok, localhost. ¿Saben qué es un host, verdad? Un host es cualquier dispositivo que se conecta a un segmento de red. Es un host. Un printer, una computadora, un celular, un switch, una plancha, una nevera, una estufa, todo lo que tenga direccionamiento IP es un host dentro de la red. Entonces ríe, pero existen poloches que cogen IP, zapatos, cama, de todo. Vaya a Silicon Valley, en Estados Unidos, en California, entonces se va a dar cuenta. Por ejemplo, tenemos segundo paso, le va a pedir un correo, email. Usted va a poner su correo electrónico. Tercer paso,
Sí, normalmente es root, el usuario, root. Mira, a un tema. Sería bueno que ustedes utilicen un password que no se lo olvide. Porque bueno, tenía que resetear, tenemos que tratar para reseteo. Esta clase no es de base de datos. Yo hago una pequeña introducción para que ustedes no estén perdidos como Adán y Eva de los padres y tengan nociones de base de datos, porque se supone que ustedes le van a dar una materia. No sé si le han dado la materia de base de datos. Para mí, la materia de base de datos es la más importante de esta carrera. Y espero que se la den bien. Y entonces aquí viene una contraseña fácil. Yo le pongo root o root del 1 al 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? De manera que sea una contraseña, como esto es algo, una cosa de práctica, no todavía un proyecto, ¿verdad?, final, o un proyecto de que tú le vas a instalar a un cliente. Ya, entonces ya, con eso es suficiente. Ahí. Entonces tú vas a traer el App Store instalado con MySQL. Bien. Entonces ya ahí vamos a aprender a conectarnos desde nuestra aplicación hacia el gestor de base de datos. No importa que el gestor esté en tu casa, que esté aquí, que esté en cualquier parte del mundo, tú vas a poder tener acceso a tu base de datos. ¿Okay? Entonces yo necesito que ustedes se aprendan esto de memoria, o sea, que lo sepan hacer, lo hagan, lo practiquen, para cuando lleguemos a la conexión de la base de datos, ya estos datos que nosotros generamos aquí no sean datos de que fueran, no, que sean de la base de datos que tú lo cargues. O sea, hay una serie de cosas, por ejemplo, que tienen que aprender, por ejemplo, algunos comandos, por ejemplo, create database, ¿para qué sirve ese comando? Bueno, usted tiene que averiguar. Create table, tabla, ¿para qué sirve eso? No vamos a profundizar tanto. Por ejemplo, podemos hacer, por ejemplo, un use database. ¿Para qué sirve eso? Eso es importante que lo sepan. Vamos a tener, por ejemplo, un drop table, o bueno, podemos hacer, por ejemplo, truncate table. ¿Saben para qué es ese? Bien, perfecto. Es porque el truncate table lo que hace es lo mismo que hace delete. ¿Saben la diferencia de delete y truncate table? ¿Se lo saben? Todos. ¿Ustedes se lo saben? Diga sí o no. No, sí, no. ¿Se lo sabe usted? Ok. La diferencia de esto es la siguiente. Mira. Es importante como informático saberlo. Misma tabla aquí, ¿verdad? Misma tabla. Esta tabla, dijimos ahorita, que es un vector de vectores. Tiene índice, tiene valor. El índice está atrás oculto. La dirección, ¿verdad? El valor es lo que pusimos arriba. Cuando yo lo borro de aquí, bueno, en este caso no es una base de datos, es una tabla como temporal, es un objeto, pero no estoy conectándome directamente a una base de datos. Cuando tú haces así, que tú le das un delete a la tabla, tú borras la información de la tabla, pero tú no borras la dirección del vector. ¿Entiendes? Por ejemplo, si yo borro eso ahí, es verdad, el dato se borra, pero el espacio queda en memoria, ¿entiendes? El índice quedó ahí. O sea, si yo agarro, yo tenía 0, 1, 2. Si yo agarro y pongo un dato en la tabla, ¿a dónde va a ir el próximo dato? En el que yo borré. No va a ir para el 4. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Eso es lo que hace delete, que borra la información de la tabla, pero no te borra el índice. ¿Qué es lo que hace esto? El truncate, que te reindexa la tabla. Te la borra y te la reindexa para comenzar 0, 1, 2 otra vez. ¿Ok? Esa es la diferencia que tienen los dos. Que uno te borra información y no te reindexa. El otro te borra la tabla y te la reindexa. ¿Ok? Otra cosa, otro comando muy importante que se debe utilizar es que todos los gestores de base de datos, todos, son enemigos de los apagones. MySQL, Oracle, SQL Server, a ninguno le gustan los apagones, porque eso tiene una cosa dentro que se llama el motor de la base de datos, que es el que está pensando, analizando los procesos, y tiene un montón de algoritmos que están trabajando ahí adentro, pero cuando tú ves un apagón, él se corrompe. O sea, aquí hay un comando que se llama repair table, y le pone el nombre de la tabla,
y la repara nueva de paquete. Esto es algo, esto es una cosa, es una herramienta demasiado poderosa. Ese comando te resuelve todo. Te la repara, te la pone nítida otra vez la tabla. Hay otros que tú tienes que recurrir al backup. Por eso yo migré a mi asunto open source y me he visto todos esos problemas. Tú le das repair table y el nombre de la tabla, mueva para atrás otra vez, con todos los datos dentro. Entonces estos comandos, vamos, el comando select asterisco from es muy importante que ustedes lo sepan, que sepan que es el punto y coma. Esto es un delimitador, el punto y coma. Es bueno que se familiaricen con lo que es el delimitador, porque hay que ahorita mencionar por ahí stop procedure, y en los stop procedure normalmente tenemos que cambiar el delimitador. Todo esto que yo estoy haciendo aquí, señores, todo esto que yo estoy haciendo a ustedes aquí, en ingeniería de software, nada de eso se hace. Esto yo estoy enseñando a punchar a ustedes. En ingeniería nada de eso se hace. Se trabaja en la base de datos. Por eso yo digo que base de datos es la materia más importante. Porque nada de eso tengo yo que estar haciéndolo aquí afuera. Sino yo lo hago en la base de datos, a nivel de store procedure, y también puedo programar una serie de triggers que son disparadores que se van a disparar cada cierto tiempo, cada vez que yo quiera que haga una cosa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo puedo, por ejemplo, en esta base de datos hacer una programación y yo puedo utilizar una aplicación, por ejemplo, del teléfono. Yo trabajo en Android Studio y yo, por ejemplo, el asunto de los pagos, la distribución de pago de un cliente que hizo un pago, yo puedo agarrar en el celular, yo tengo aquí, por ejemplo, una aplicación, y yo agarro, no sé si se la he mostrado, y me conecto a mi aplicación. Deja ver. Bueno, aquí me dice que aquí yo me quiero conectar, sea un printer o lo que sea. Bueno, el tema es que yo agarro y me conecto al dispositivo que yo desee, por ejemplo, para la impresora, para imprimir, y ahí me salen todos los clientes. Cuando yo selecciono un cliente, me trae el pago del cliente y yo pongo, vamos a suponer, iba a pagar 500 pesos. ¿Va? 500 pesos. Cuando yo lo doy a procesar, entonces yo llamo al store procedure y le mando como un parámetro los 500 pesos. Y ya el store procedure está programado para recibir los 500 pesos, hacer el procedimiento y hacer el pago y devolverme unos resultados para atrás y imprimir el ticket. Pero yo no programé en el celular nada. Yo nada más le mandé a la base de datos por internet el pago con el número de préstamo, y el store procedure ya en la base de datos se encarga de hacer el procedimiento y devolverme lo que tú tienes que imprimir. Si tú aprendes a programar con el store procedure, a trabajar con este procedure, se te hace mucho más fácil. Entonces está clara la tarea ya, tienes que venir con esto hecho, con todo lo que yo le he explicado aquí, y instalado el gestor de base de datos, ya sea utilizando Navicat como plataforma para trabajar, o utilizando la consola que trae MySQL, o utilizando el PHP MyAdmin. Para entonces nosotros le vamos a pasar un archivo de conexión, y esto va a ser diferente a las conexiones que ustedes están acostumbrados a ver. Esto lo vamos a hacer es con un connection string. ¿Qué es un connection string? Es que en el código yo establezco la conexión, y sin importar que la máquina se vea o no se vea, ya la va a buscar por la red y la va a encontrar. Que tenga virus o no tenga virus, la va a buscar por la red. A veces yo voy donde el cliente que nadie puede hacer que la máquina se vea, porque tiene malware, porque tiene esto, aquello, pero con eso él encuentra en la red y se conecta de una vez. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Lo dejamos ahí. El nombre de la grabación, ¿cuál es?